Hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien. Esperando a ver qué temática traemos hoy para este programa de diálogos. ¿Qué temas tenés? Te comento, en primer lugar, Tutankamón estrena casa, el museo más esperado del siglo. Después un tema que titulé Arte Elevado, pero no porque es un arte de élite, sino porque es un museo al que solo se puede acceder tras una caminata de 8 horas por los Alpes. Y Mm, finalmente un tema que muchos van a querer escuchar, que es Christie's, la gran casa de remates, y la sí. semana de subastas estelares. ¿Sí? Una subasta que se inició el lunes 17 de noviembre y que alcanzó los 690 millones de dólares en medio de pujas muy intensas por personajes muy importantes del medio. Muy bueno, ese tema me encanta. A ver, Eh, escucho, contame los tuyos. Mira, te cuento, ¿qué pasa cuando una universidad convierte el centro de Miami en una fiesta literaria? Del 16 al 23 de noviembre, la Feria del Libro de Miami. Hoy te lo contamos acá en Diálogos. ¿Está la literatura masculina en crisis? El premio Booker 2025 tiene la respuesta. Te mostramos cómo la novela Flesh de David Salai, sobre un protagonista tóxico que solo dice ok, está chocando con el debate cultural actual. Y por último, ¿qué tienen en común? Yayoi Kusama, Vivian Mayer y la baronesa Dada. Uy, En su época fueron un escándalo. Hoy son pioneras de la libertad. Las extravagantes es el nuevo título del nuevo libro de Victoria Convalía, una autora española. perfecto. ¿Arrancamos? Empecemos con algunas preguntas, ¿sí? ¿Te imaginas un museo tan grande que podría ser una ciudad en sí mismo? ¿Un edificio que intente contener 5.000 años de historia sin romper la historia? ¿Y qué sentirías si te dijeran que está justo al lado de las pirámides, como si el pasado y el futuro se dieran la mano? Así empieza la historia del Gran Museo Egipcio en el Cairo, un proyecto monumental que tardó más de 2 décadas en convertirse en realidad. Fue diseñado por la firma Hennegan Peng Architects, liderada por Roisin Hennegan y Shifu Peng, quienes ganaron un concurso internacional entre más de 1.500 propuestas. El Mira. museo se despliega sobre un terreno liminar entre la ciudad y el desierto, a apenas 2 kilómetros de las pirámides. Su silueta, triangular, dialoga con esos monumentos milenarios como si fuera una pirámide contemporánea fracturada y rearmada para el presente. Durante el día, la fachada de piedra translúcida tamiza la luz del sol, mientras que por las noches el edificio brilla desde adentro como una linterna colosal. Por Claro. dentro, el Gran Museo Egipcio alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, Mm. miles de años de memoria convertidos en objetos. Entre ellos, la colección casi completa del tesoro de la estrella del museo, Tutankamón, con más Bueno. de 5.000 piezas, incluyendo la famosa máscara de oro. Mm. También el museo custodia embarcaciones solares antiguas como la monumental barca funeraria del faraón Keops, símbolo del viaje al más allá. La experiencia comienza en un atrio inmenso donde la estatua colosal de Ramsés II, de más de 11 metros, recibe al visitante como un guardián inmóvil a través del tiempo. Desde ahí, una gran escalera de 6 pisos flanqueada por esculturas de reyes y dioses que nos invita a subir. No es solo un recorrido, es un ascenso simbólico. El museo también funciona como un centro de investigación y un centro de conservación, con laboratorios modernos donde equipos de especialistas restauran piezas extremadamente delicadas. La exhibición está pensada como una experiencia activa. Cuenta con salas inmersivas, recursos interactivos, espacios educativos para que la historia no quede atrapada en vitrinas, sino que vuelva a respirar en cierto modo. Hay una decisión arquitectónica muy clara. El edificio nunca supera la altura visual de las pirámides. Esto es un gesto de respeto, de Ah, continuidad, casi de conversación con el paisaje y la historia del paisaje. Y detrás de todo esto hay una intención política y cultural muy fuerte. Revitalizar el turismo, reforzar la identidad nacional, mostrarle al mundo que la grandeza de Egipto no es solo un recuerdo tallado en la piedra. Entonces surgen otras preguntas. ¿Qué significa, por ejemplo, construir un templo moderno para honrar un pasado tan antiguo? ¿O puede la arquitectura del presente estar a la altura de una civilización que marcó la historia del planeta? ¿Y cómo se siente caminar entre objetos que sobrevivieron
miles de años y que ahora vuelven a mirarnos. El Gran Museo Egipcio no es solo un museo, es un puente entre lo que fuimos y lo que todavía queremos llegar a ser como especie, ¿no? Como especie humana. Claro. Así que igualmente las redes están plagadas de imágenes, nosotros compartimos algunas, pero sin duda en términos arqueológicos y antropológicos, una de las civilizaciones que siempre ha captado la atención es la civilización egipcia. Sí. Bueno, y acá se alza el gran templo a esta civilización. Me encanta que la concepción es arquitectónica de que no sean el edificio que no sea más alto que las pirámides, también como una señal de respeto, ¿no? A ese pasado y a lo que son las pirámides, que son tumbas, en definitiva, ¿no? Exacto, sí, y de diálogo, ¿no? Claro, Con ese paisaje y también esta idea de la pirámide fracturada, como un respeto también a través de la forma. Es decir, no hermoso, vamos a replicar la forma porque no estamos en ese nivel, entonces claro. solo podemos acceder a una pirámide fracturada, digamos, ¿no? Mira, nos vamos, bueno, de Egipto nos cruzamos el Atlántico y nos vamos a Miami. Es el Miami Book y van a estar de Julia Navarro a las abuelas de Plaza de Mayo, la fiesta literaria que convierte el downtown de Miami en el gran foro del idioma español. ¿Están listos para la fiesta literaria más grande de Estados Unidos? ¿Querés escuchar en persona a los autores que definen en español la literatura de hoy? Arranca una de las celebraciones, arrancó ayer, literarias más importantes y longevas de Estados Unidos, la Feria del Libro de Miami. ¿Cómo se convierte una universidad en el corazón cultural de una ciudad? El Miami-Dade College es quien lo organiza y nos da la respuesta con un evento que reúne a más de 500 autores. Y acá hago un paréntesis porque es fundamental justamente destacar que el Miami-Dade College es conocido como el Colegio de la Gente, una de las universidades públicas más grandes y diversas de Estados Unidos y un motor cultural vital para el sur de la Florida. Mira. Organiza la feria desde 1984 y el evento es en el campus Wolfson, en el corazón del downtown de Miami. La fecha de la feria es del 16 al 23 de noviembre. Y lo más interesante de esta feria es que no solamente es una feria literaria tradicional, la directora, Lisette Méndez, la describe como un festejo real al aire libre, que busca acercar los libros a la gente con comida, música y fiestas en las diversas terrazas de los lugares donde se hace. Con cerca de 500 autores invitados, la feria, ya te digo que es la más longeva de Claro, Estados Unidos, tiene un fuerte enfoque hispano. No podía ser menos estando en la obviamente. Florida y en Miami, ¿no? Te cuento algunos de los autores que van a estar en esta edición. La española Julia Navarro presentando El niño que perdió la guerra. La española también María Dueñas presentando Por si un día volvemos. Wendy Guerra con La costurera de Chanel. Y van a estar además voces tan importantes como Zoé Valdés, Perla Suez, José Ignacio Valenzuela, entre muchos autores que van a estar presentes. Pero además la feria tiene la particularidad de que está dividida por programas, tiene distintos programas dentro para organizar las actividades. Y justamente es el programa de autores iberoamericanos, es crucial. Ofrece un gran foro para la literatura española, tanto de España como de Latinoamérica. La feria aborda temas vitales para la ciudad más diversa del país, como la migración, la diáspora, las narrativas, las cosas que cuentan estas situaciones y por supuesto las nuevas tendencias en inteligencia artificial. Un tema que nos toca de cerca y por eso la pregunta, ¿qué tienen que ver las abuelas de Plaza de Mayo con el centro de Miami? A priori pareciera que nada. Sin embargo, la respuesta está en el panel más importante de no ficción de la feria. El panel se llama Desafío y Determinación.
Cuentos de la vida real, no ficción. Este sábado 22 de noviembre a las 13 horas, hora de Miami, se presentará el libro Una flor viaja en mi sangre de Haley Cohen Gilliland. Su libro es el resultado de una profunda investigación sobre la incansable lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a la generación de niños robados durante la dictadura. Una historia de coraje y determinación que por supuesto marcó la historia de América Latina y de Argentina. La misión de este encuentro, de esta Feria del Libro de Miami es clara: acercar la literatura a la mayor cantidad de gente posible. Y desde sus primeros años atrae a literatos de grandes figuras. Por ejemplo, a Mario Vargas Llosa estuvo presente desde la primera edición. Y este año va a haber un homenaje especial a él. Incluye también autores que hablan sobre salud, estilo de vida, tecnología, pero sobre todo de literatura. Y ya les digo que si están en Miami, no se lo pierdan. Ya arrancó y está hasta el domingo 23 de noviembre. Y pueden ver la programación completa en la página web, que es miamifoodfair.com. Ahí están todo el detalle de todas las presentaciones que hay, que son todas realmente muy interesantes. Así que bueno, no se olviden, si están en Miami o si están por viajar estos días antes del domingo, a la Feria del Libro. Muy bueno, ¿no? Porque el preconcepto sobre Miami, ¿no? Es un lugar como de levedad, ¿no? Y Exacto. sin embargo pasan cosas, porque también en las artes visuales hay exposiciones importantes, así que muy Sí, interesante. sobre todo en el último tiempo también ha habido como un auge de otro tipo de actividades que no tienen que ver tanto con, digamos, con esa Sí, con la playa, visión de playa, claro, que tiene claro. la ciudad. Y vamos a esto que te decía, un refugio cultural escondido en los altos de los Alpes, ¿no? Un refugio tan remoto que se convierte en parte de la experiencia artística, el lugar, ¿no? El Sí. lugar es parte de la experiencia. Si nos preguntamos si este museo no tiene cuadros ni esculturas, sino solo el cielo, el silencio, el aire fino de la montaña, no nos estamos equivocando. En los picos de la alta vía de la Orivie en Italia, nació un lugar que desafía todo lo que creíamos sobre un museo. Se llama Fratini Bouac y es una propuesta radical, un pequeño refugio, 2.300 metros de altura, concebido no para exhibir arte tradicional, sino para ofrecer una experiencia contemplativa. No es un museo al uso y costumbre, no hay pinturas, ni instalaciones, ni salas llenas de vitrinas. El bivouac es minimalista, liviano, una estructura hecha de corcho, telas técnicas y paneles solares, pensada para dejar el menor impacto posible en el entorno. Está diseñado para convivir con el viento, con la nieve y sostenerse en la montaña. Llegar ahí no es fácil, no existe un camino para autos, ni hay buses turísticos, ni ascensores panorámicos. Hay que caminar durante 6 u 8 horas por senderos de montaña. Una caminata que exige tiempo, paciencia y la decisión sincera de querer llegar hasta la cima, ¿no? Pero una vez en el lugar, la recompensa no está en las obras colgadas en las paredes, sino en otro tipo de arte. El arte de pensar como un montañista. Este proyecto forma parte de una iniciativa curatorial que propone eso justamente, cambiar la mirada, dejar que la geografía sea la obra y que el visitante sea parte del paisaje. En lugar de cuadros te recibe el cielo, en lugar de murmullos de visitantes aparece el silencio frío de la altura. No hay audioguías que expliquen cada pieza porque no hay piezas, la naturaleza es la obra. La propuesta, claro, abre preguntas incómodas. ¿Qué significa acceso público cuando el acceso exige tanta exigencia física? ¿Es un gesto elitista o es un acto de humildad institucional frente a la grandeza del entorno? ¿Estamos frente a un museo o frente a una pausa, un lugar para dejar que la mirada se acomode a un ritmo más liviano, más lento? El diseño del refugio responde también a esa sensibilidad. Es una construcción ligera, reversible, que puede desarmarse sin dejar huella, como si el museo se diluyera con la nieve y volviera a nacer con el buen tiempo. Algunos lo consideran un desafío a la idea tradicional de museo. Ya no se trata de coleccionar objetos, sino de crear experiencias que nos obliguen a replantear nuestra relación con la naturaleza, con el arte y con el tiempo.
Pero también existe una tensión. ¿Es una forma de reivindicar lo natural o una manera de apropiarse simbólicamente de la montaña por parte de las instituciones culturales? No hay una respuesta única a esta pregunta. Lo que sí está claro es que este refugio museo propone un modo nuevo de curar, no basado en obras, sino en clima, en geografía y en soledad. Una curaduría más humilde, más sensible, más abierta. Y entonces podemos preguntarnos, ¿estaríamos dispuestos a caminar 8 horas solo para sentarnos en silencio, mirar el cielo y dejar que la montaña se comprenda como una obra de arte? ¿O seguimos prefiriendo un museo tradicional con salas climatizadas, vitrinas y recorridos señalizados? Tal vez al final el arte más grande no necesita objetos, solo necesita altura, viento y alguien dispuesto a caminar hasta encontrarlo, digamos, que Claro. es la propuesta de este particular espacio que es interesante, da batalla por el sentido de la palabra museo. Lo que pone en cuestión es, Claro. ¿no? Es el momento de la contemplación. Y tal vez hoy en estos museos hiperpoblados por el turismo globalizado, la contemplación ha quedado muy marginada. Entonces, claro, este es como un acto de repensar sobre cómo es ese momento de contemplar una obra de arte. Sí, es que además en estos tiempos el acto de contemplar es como un acto de rebeldía y revolucionario. Quedarse quieto y contemplando Sí, y ni te cuento si es le lo más... agregás pensar en esa No, contemplación, si viene alguna idea, claro, tal exacto, cual, exacto. sí. Eso Mira, es realmente un quiebre, digamos, sí, con la totalmente, situación totalmente. actual. Mira, traigo a colación una noticia. En el programa anterior, ¿te acordás que hablamos del premio Booker, Sí, que lo ganó la obra Flesh de David Salai? Y bueno, a partir de ahí se generó toda una serie una catarata de críticas y los críticos literarios comenzaron, por supuesto, a afilar el lápiz y a escribir. Así que te traigo un poco lo que está pasando en torno a eso. La pregunta que está dando vueltas es, ¿está la masculinidad en crisis? Y si lo está, ¿puede la literatura explicarnos por qué? ¿Está la literatura masculina en crisis para ir hilando más fino? claro. ¿La literatura sobre hombres ya no está de moda? El ganador del Booker 2025, Flesh, la obra Flesh de David Salai, nos obliga a confrontar el tema de la masculinidad más tóxica. Es un tema que va más allá de las páginas y toca uno de los puntos claves de la cultura actual, la crisis de la masculinidad. Y con respecto a esto, ¿puede un libro ganar el premio literario más grande del mundo solo para reflejar un debate social? Parece que sí. Mira, Hablamos de David Salai, el ganador del prestigioso Premio Booker 2025 con su novela Flesh, que traducida es Carne, el título va a ser Carne, y esta victoria ha desatado una conversación pública e intensa sobre el estado del hombre en la literatura. El protagonista de Flesh se llama Istvan, un hombre de clase trabajadora de Europa del Este. ¿Y qué es lo primero que notaron los críticos? Que Istvan dice la palabra ok más de 500 veces a lo largo del libro. bueno, una repetición, digamos, un mantra casi. Un mantra. La prosa de Salai es austera, dándonos muy pocas pistas sobre lo que realmente piensa Istvan. Es un personaje taciturno, impulsado por la lujuria y a veces violento. Pasa de un centro de detención juvenil al ejército y luego a trabajos como de seguridad en un club de striptease. El propio Salai admitió el riesgo de escribir sobre un personaje que exhibe comportamientos masculinos tóxicos. Y tras ganar, él dijo, ya no existe esa idea de que los varones son los varones, así que espero que el personaje principal de Flesh genere bastante desaprobación. O sea que él lo escribió ya pensando en que iba a generar una polémica. Ahora, hablemos del contexto. En los círculos literarios ha estado rondando la idea de que los novelistas masculinos y los temas masculinos están pasados de moda o son problemáticos. De hecho, este año se fundó una nueva editorial, Conduit Books,
enfocada en publicar ficción solamente escrita por hombres, reaccionando a lo que ellos perciben como un paisaje cambiante. Pero el éxito de Flesch y el hecho de que la lista de finalistas del Booker tenía una división casi equitativa, 6 hombres y 7 mujeres, es una respuesta contundente a esa idea. Aquí está lo más interesante. La victoria de István no solo desafió una tendencia literaria, sino que se conectó directamente con el debate cultural que está ocurriendo en este 2025 sobre la crisis de la masculinidad. El crítico Leo Robson sugiere que en una época de debate saludable sobre el comportamiento masculino, es más fácil celebrar a alguien como Salai, que escribe sobre hombres con un espíritu escéptico e inquisitivo. Y aunque otros libros finalistas escritos por hombres trataban temas como la infidelidad o la lujuria, el jurado ve a István, el protagonista, Sí. como algo más. Para ellos, István lucha principalmente contra la ansiedad del estatus, contra la precariedad financiera que afecta a muchísimos jóvenes. Flesch nos obliga a confrontar los aspectos más oscuros de la masculinidad moderna a través de un personaje inarticulado, que sin embargo nos dice mucho. Así que como ves, esta obra y este ganador han introducido o han puesto, digamos, en la opinión pública un debate que evidentemente venía dando vueltas y que esto hizo que emergiera, ¿no? Ha sido un emergente. Y ya ves que hay una editorial, han fundado una editorial específicamente dedicada a publicar títulos escritos por hombres. Claro. Esto forma parte también, son coletazos de esta ola del feminismo tan fuerte que ha habido, y bueno, donde la mujer ha ganado una preponderancia tal que también el hombre ha quedado en otro plano momentáneamente, porque parece ser que lo que viene en debate cultural justamente es eso, si está bien por lo menos equilibrarlo el tema. Claro. Así que bueno, se ha abierto todo un debate a Sí, partir del un premio debate Booker. complicado de Uf, abordar, ¿no? Muy sensible para muchos sectores y muy complejo, digamos, ¿no? muy complejo, muy Sí, complejo. sí. Llegará el momento en que eso sea un equilibrio Sí, o y s- probablemente, o por ahí o no. probablemente no. O sea, la humanidad siempre es contradictoria, ¿no? Está en nuestra Así es, condición también. Sí. así es. Así que mira, vamos Sí, de ese debate a un debate permanente. Yo creo que desde que el arte es arte, siempre nos hemos preguntado cuánto vale una obra de arte, sí, cuánto se paga una obra de arte, ¿no? ¿Y quién decide, por ejemplo, que una pintura se transforme en una fortuna o cueste una fortuna, mientras claro. que otros cuadros o otras obras que estéticamente pueden tener un gran valor quedan colgados en la pared y nunca logran este estatus en términos económicos? ¿Y qué pasa en ese momento, ¿no? Cuando en una sala toda silenciosa alguien levanta la mano y suma, por ejemplo, $1.000.000 más, como si estuvieras comprando en vez de 1 kilo de pan, 2 kilos de pan, ¿no? El lunes 17 de noviembre, hace poquito, por la noche, en Nueva York, Christie's, la gran casa de subastas, abrió su semana más poderosa del año y dio una respuesta a varias de estas preguntas. En apenas 2 subastas consecutivas, frente a una sala llena de coleccionistas, asesores y curiosos del alto presupuesto, ¿no? Se movieron $690 millones en Mm, apenas unas horas. Sí, casi 700 millones en 2 horas y media. Una cifra que, aunque no llegó al máximo previsto, superó por mucho las expectativas mínimas. La primera parte de la noche estuvo dominada por la colección de Robert y Patricia Ross Weiss, que implicaban 18 piezas que parecían resumir los grandes latidos del arte del siglo XX, desde el cubismo hasta el expresionismo abstracto. Estaba Mondrian, Matisse, Picasso, Rothko, nombres que en el mercado del arte funcionan como si fueran acciones de la bolsa, pero claro. acciones que nunca bajan de precio. Eso es lo interesante de la obra de arte, que en general el paso del tiempo hace que la obra cada vez cotice más alto. Y ahí en el centro de la escena apareció Adrian Meyer, el subastador. Un traje impecable, martillo listo y una especie de energía eléctrica entre los dedos. Fue Meyer quien ofreció el plato
el plato fuerte de la noche, que fue el número 31, La franja amarilla de Mark Rothko, una obra de 1958, un campo vibrante de color que ilumina la sala como si hubiera un sol escondido ahí atrás. La puja empezó en 34 millones, subió, trepó y terminó en 62.2 millones de dólares con comisiones, incluyendo las comisiones. La venta más alta de toda la noche. Pero la subasta no fue solo un desfile de precios, sino un duelo. Uno de esos duelos silenciosos donde nadie saca un arma, pero todos se miden con la mirada. Por ejemplo, Ralph De Luca, un asesor de coleccionistas y figura clave del mercado, protagonizó varias de las batallas más feroces. 7 minutos peleó por un matiz, que al final se le escapó. Minutos después se cobró revancha con una escultura de Max Ernst por más de 20 millones. Y más tarde se quedó con un Chagall que terminó duplicando su estimación máxima. Una verdadera montaña rusa donde la adrenalina sonaba tanto como el martillo del subastador. Aún así, no todo brilló con la misma intensidad. Algunas obras, incluso artistas gigantes como Modigliani, Monet o Turner, se vendieron por debajo del esperado. Otras quedaron directamente sin comprador. Y ahí aparece la clave que muchos expertos repitieron en la noche del lunes. El mercado ya no está para exageraciones. No es el año 2021 cuando todo se vendía sin mirar. Hoy la regla es otra, la selectividad. Estimaciones más realistas, compradores más cautos, precios que, aunque se inflan demasiado, simplemente no vuelan hasta la estratosfera, digamos, ¿sí? Claro. Pero el ambiente fue otra cosa, había energía, había ganas. Guillaume Ceruti, presidente de Christie's, lo resumió de manera simple. Por primera vez en mucho tiempo tenemos la calidad que nos faltaba, dijo. Y esa calidad se notó. La noche cerró con un Picasso modesto, Madre Hijo, titulado Madre Hijo, vendido por 5 millones después de una ronda de aplausos que descomprimió la tensión acumulada por las pujas. Así termina la primera gran subasta de esta semana, un recordatorio de que el arte puede ser belleza, inversión, obsesión o competencia, o todas esas ideas juntas y mezcladas. Lo cierto es que cada vez que se escucha ese martillo golpeando la madera, no solo se cierra una venta, también se abre una historia nueva sobre cómo medimos el valor de lo que miramos. Y queda una última pregunta para hacernos hoy. ¿Cuánto de todo esto tiene que ver con el arte y cuánto tiene que ver con nosotros, con nuestras ganas de creer que algo vale lo que estamos dispuestos a pagar? ¿No? Porque esa es una gran pregunta. Claro, tal cual, ¿sí? Una gran pregunta. Que en realidad remite a la noción clásica de la economía clásica de precio, porque yo, si no recuerdo mal, el precio es algo así como la puja entre el costo y lo que el mercado está dispuesto a pagar por el producto. Claro. En esa tensión se define el precio, digamos, ¿no? Acá Exacto. podríamos decir que por un lado está el valor estético y por el otro lado está el valor de lo que el mercado está dispuesto a pagar, y en el medio de esa tensión se define el precio de la obra. Sí, ese récord de Rothko, que además, hablando de contemplación, un maestro de la contemplación, ¿no? Rothko con esas pinturas, Sí, del su color, ¿no? espíritu, claro, era justamente la contemplación. Claro. No sé si se habrá imaginado que podrían llegar a valer 60 y pico millones de dólares. Seguramente Increíble. que no tuvo una vida acorde a lo que No, valía al menos no. uno de sus cuadros, ¿no? No. Y mira, te llevo, hablábamos antes de masculinidad y ahora Sí. te llevo a historias de 9 artistas. Abramovic, Kusama y la baronesa Dada, A ver. entre otras. 9 artistas que rompieron todas las reglas. Las extravagantes, artistas que rompieron todas las reglas. Justamente les traigo esta noticia sobre un libro que es una galería de audacia, libertad y genio creativo. Hablamos del libro Las extravagantes de la historiadora del arte Victoria Convalía. Pero este libro no es solo una colección de biografías, es una celebración de aquellas mujeres que se negaron a encajar. Para los que tienen interés en el arte, en la moda y en las historias de transgresión femenina, este libro sin duda les va a interesar. Victoria Convalía lo deja muy claro. Aquí la extravagancia no es algo frívolo o snob. Es una parte esencial y profunda de la personalidad de estas creadoras.
El libro reúne 9 retratos de mujeres que fueron creadoras inconformistas y pioneras que no pudieron ni quisieron ceñirse a los patrones marcados por la tradición. Con Valía, con una prosa amena y muy documentada, nos muestra cómo estas mujeres usaron su libertad individual para trazar caminos que, en su momento, fueron escándalo, pero que hoy el arte y la moda han incorporado como señas de identidad. Lo atractivo de este libro es la increíble galería de mujeres que desfilan por sus páginas. Todas comparten un sentido de lo excéntrico que disuelve las fronteras entre su vida personal y su producción artística. Te doy solo A algunos ver, ejemplos. Marina Abramovic, por llevar claro. el cuerpo y la resistencia mental a los límites del arte, no es una reconocida artista de la performance. Yayoi Kusama, esta artista que se ha puesto Sí, ahora en estos últimos años un icono con pop. con tanta visualidad, claro, por su obsesión por los puntos y su vida en una institución psiquiátrica. Vivian Meyer, por su vida como niñera, con su obra secreta y su descubrimiento póstumo, esa obra secreta que tenía, que había hecho sobre fotografía y se descubrió después de su muerte. Maruja Mayo, una gran pintora española, por su audacia estética y su compromiso con la renovación cultural. Estas son algunas de las mujeres que integran el elenco de este libro. Lo que la autora nos invita a reflexionar es que las excentricidades de estas mujeres a menudo chocaron con los prejuicios de su época sobre lo que era la virtud pública y el vicio privado. Pero vistas con la perspectiva que da el tiempo, estas vidas demuestran que el compromiso con la propia visión y la audacia de llevarlo adelante fueron la clave para superar esos obstáculos. Ellas fueron verdaderas pioneras de la libertad individual. El libro es fantástico por su rigor, pero también porque es ameno. Y no podíamos esperar menos de esta autora, de Victoria Convalía, que es una de las voces más influyentes en el arte contemporáneo español. Es reconocida por su extensa labor como comisaria de más de 50 exposiciones y como autora de estudios fundamentales sobre artistas como Picasso, Miró, Tapias. Fue profesora de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona desde 1974 hasta hace unos años, y su formación incluye estudios en París con figuras como Foucault y Julia Kristeva. Su gran contribución ha sido reconocida con distinciones como el título de Chevalier de las Artes y de las Letras por el Estado francés. En fin, que es una figura fundamental dentro de la historia del arte español, con una trayectoria académica brillante y especializada en arte contemporáneo. Este libro, Transgresora, se presenta el 11 de diciembre en la Casa del Libro en Barcelona. Así que si nos están viendo y tienen la oportunidad de ir, yo no me la perdería, porque además la autora es una mujer encantadora hablando y va a estar acompañada por un presentador de televisión que es muy histriónico, que se llama Marc Giraud. Así que sin dudas va a ser una presentación muy interesante. Así que 11 de diciembre en la Casa del Libro en Barcelona. Me suena raro diciembre, ¿no? Estar ya hablando de cuestiones que van a pasar en el último mes del año, pero es así, Sí, el año se acaba, impresionante. ¿sí? Y también este episodio de diálogos que llegamos hasta el final. Si les interesa el tema, por favor suscríbanse a los canales y denle a la campanita. Sí, y Chao. compártanlo también, ¿no? Y pongan Sí, likes, que eso ayuda un montón. Así que ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. chao.